decidía. Antes de estas leyes, los jueces iban a tomar las decisiones siguiendo criterios legales. Ahora, al introducirse la doctrina del mejor interés del niño y la guía para determinar cuál era este mejor interés, los profesionales de la salud mental sí que entraron en el proceso de tomas de decisiones con mayor frecuencia, asesorando a los jueces sobre este aspecto. No sé si me parece a mí que creo que el PowerPoint no va conmigo. Bueno, aquí. Bueno, vamos a ver. El psicólogo utiliza en su trabajo técnicas de evaluación psicológica al uso, esforzándose, desde luego, en desarrollar instrumentos de evaluación adecuados al contexto de la aplicación. Por lo tanto, el rol del evaluador en una custodia infantil disputada también es diferente al de un terapeuta, en un contexto clínico tradicional. Para un psicólogo forense debemos tener unas habilidades que incluyen, tenemos que tener un estilo atractivo de entrevistar, una comprensión de las relaciones familiares y de la dinámica interpersonal entre estos miembros de la familia. Tenemos que conocer las cuestiones referentes al desarrollo del adulto y del niño. Estar, sobre todo, familiarizado con las leyes de familia. Esto va fatal, ¿eh? Ahí vamos. El evaluador debiera considerar, primero, si está cualificado para realizar la evaluación, si tiene tiempo y flexibilidad para trabajar dentro del sistema judicial con todo lo que ello conlleva, de tener los conocimientos, el tiempo y todo. Tener honorarios justos, sobre todo cuando eres nombrado de parte. Si es capaz de permanecer imparcial y no aliarse con una de las partes. Y estar suficientemente alejado de cualquier conflicto de intereses. Tengo que decir que las situaciones de evaluación de custodia infantil son las que más denuncias aportan a las comisiones deontológicas de las delegaciones del Colegio de Psicólogos, precisamente de estos aspectos éticos que no se tienen en cuenta. Bueno, esto se quedó sin pilas. Ahora voy a hablar del informe psicológico forense. Quizás la fase más importante del proceso de evaluación puede que sea la elaboración final del informe. Saber cómo organizar toda la información sí nos va a ayudar a que el proceso de evaluación sea completo y sea útil. Hay muchas formas diferentes de escribir un informe de evaluación, pero se deben seguir ciertos principios y se debe incluir cierta información para que el informe sea útil a la familia, al abogado y, sobre todo, al juzgado, que es donde tienen que tomar las decisiones. Por lo tanto, el informe debe incluir todos los datos relevantes y estar redactado de una manera juiciosa que no añada más tensión al proceso. Es un resumen de hallazgos, por lo tanto, no debe incluir todas las piezas de información que sustenten cada afirmación. Debe ponderarse el uso de términos y frases clínicas, lo que nos encontramos en muchas ocasiones con muchos diagnósticos clínicos que en los informes son vistos por muchísimas personas y pueden tener un daño colateral. Debemos diferenciar claramente el alcance de nuestras afirmaciones. No sé si esto va conmigo, pero bueno. El informe debe ser legible y debe reflejar la información de modo que se pueda apreciar claramente de qué trata cada apartado. Y en el informe no deben incluirse los protocolos de datos brutos, que solo pueden compartirse con otros psicólogos que tengan autorización, además, judicial y que conozcan. En una ocasión me pidieron que entregara todos los protocolos de la evaluación. Yo hablé con su señoría, con el juez, y le pregunté que para qué quería esos protocolos, si verdaderamente a él le pudieran servir de algo. Decía que era, bueno, que lo habían pedido una de las partes, pero ese protocolo no lo pueden interpretar ni los abogados, nada más que puede ser interpretado por psicólogos. Por lo tanto, si te lo piden, lo tienes que dar, evidentemente, pero también hay que saber y tenemos que resguardar también nuestro material, ¿no? Bueno, las normas éticas de la guía para psicólogos forenses que nos pueden seguir lo que es una guía. Está desarrollada por la Coordinadora Estatal de Psicología Jurídica del Consejo General de Psicólogos de España.
Y esta guía lo que pretende es ser consistente, por supuesto, con el código deontológico del Colegio de Psicólogos, y lo que intenta es mejorar las directrices de los psicólogos forenses en su conducta profesional ante los tribunales, ante las partes también implicadas en el juicio y el resto de los participantes en estos actos jurídicos. El objetivo, como dije, es mejorar la calidad de los servicios psicológicos prestados, ¿no? Y es un modelo deseable para que todos los profesionales de la psicología en el ámbito forense puedan tener en cuenta, ¿no? No debemos olvidar que nuestro trabajo en este área está sujeto a regulaciones legales, o sea, que están por encima de lo que es nuestro informe pericial, ¿no? Y que tienen que ser cumplidas. Bueno, esta guía sigue unos principios, como veis aquí el de responsabilidad, es decir, los psicólogos forenses deben prestar sus servicios de modo que aspiren a su excelencia, máxima responsabilidad y franqueza en su trabajo. Además, deben ser competentes, quiere decir, prestan sus servicios profesionales en las áreas de la psicología en las que posean conocimiento, práctica y competencia. Tienen que comprender el marco legal de su actuación ante los juzgados y los derechos de las personas que evalúan, cuidando de no vulnerar tales derechos. Y valorarán si deben intervenir en aquellos casos que, por su naturaleza, puedan entrar en contradicción con sus valores personales o creencias morales, y en los que tal circunstancia puede interferir en su habilidad y competencia. En cuanto a las relaciones con clientes y otros profesionales, los psicólogos forenses deben informar a los clientes de las características básicas de la relación establecida, presentando al menos sus competencias, el objetivo de la evaluación, la metodología que se va a emplear y quién va a ser el destinatario de la información, ¿no? Luego también evitar las relaciones duales. Esto quiere decir, hay que recordar las causas de recusación, ¿no?, que establece la ley. Quiere decir, debemos rechazar aquellos trabajos incompatibles como circunstancias previas de amistad o enemistad, incluso si hay parentesco o relación profesional preexistente. El término de la confidencialidad también es un tema que se debe informar a todos los que participan. Podemos informar de las limitaciones de la confidencialidad, puesto que estamos en un ámbito forense. Y, de todas formas, sí que debemos evitar revelar informaciones que están fuera del objetivo que se nos ha demandado. Por lo tanto, nos centraremos en lo que se nos ha pedido en este ámbito, si es guardacustodia o lo que sea. Y el resto de información, que aunque la hemos recabado o la hemos obtenido, no deberemos utilizarla. En cuanto a la metodología y procedimientos, sí que tenemos el deber de actualizar los conocimientos, es decir, tenemos que estar informados de cuáles son las últimas metodologías y, sobre todo, en las áreas en las que estamos competentes. Y debemos utilizar, además, también esos instrumentos científicos y profesionales de la psicología con la debida pericia. En cuanto al registro de los datos, deben ser minuciosos. Y, además, también tenemos que tener en cuenta que estos van a ser aportados ante la autoridad judicial en el momento también que se les solicite. Por lo tanto, tenemos que tener toda esa información de forma muy minuciosa, ordenada y guardada. Tendrán que tener especial cuidado en evitar en sus métodos procedimientos no pertinentes, como puede ser también las que pueden recibir a veces de las partes valorando datos, a veces que se piden desde todas las perspectivas razonables y con hipótesis alternativas. También hay que evitar, y muchas veces nos encontramos, el utilizar instrumentos que no son adecuados a veces para la edad o las circunstancias de algunos que estamos evaluando, ¿no? También hay que, aunque parezca mentira, pero sí que tenemos que abstenernos de hacer valoraciones de personas a las que no hemos visto. Que muchas veces recibimos información por parte de, a lo mejor, un progenitor sobre el otro, y me encuentro muchos informes periciales en los cuales después dicen porque fulanito o fulanita y tal. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no hacer referencia a quien no hemos visto, porque que yo sepa hasta ahora no somos adivinos. En cuanto a la comunicación con el público y con otros profesionales, debemos esforzarnos en informar de los hallazgos de forma comprensible,
considerando también las características de las personas a las que va dirigida esta información y no dando lugar a interpretaciones equivocadas. Sí debemos dar a los clientes toda la información sobre el trabajo profesional según lo determinan también las leyes y nuestro código deontológico. Además, tenemos que tener en cuenta que nuestro papel como expertos es el de ayudar al tribunal a comprender las pruebas y a facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, las apreciaciones y conclusiones representan a nuestra profesión, lo que nos exige mantener una especial responsabilidad, honestidad y exactitud en nuestras manifestaciones públicas, puesto que no somos solo nosotros, sino que hay muchos compañeros que trabajan en el mismo ámbito. Siento lo del PowerPoint, pero se me olvida, Bueno, las normas éticas. Y ahora voy un poco con un aspecto bastante importante, que es la redacción del informe pericial. Antes de comenzar a elaborar un informe, también tenemos que considerar una serie de pautas, que incluyen recomendaciones de redacción conforme a la normativa deontológica. O sea, por ejemplo, el psicólogo, que creo que eso sí lo tengo ahí, no, bueno, es la anterior. Aquí, vale, creo que hay dos manos por ahí. Bueno, el psicólogo debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que pueden ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades. Bueno, deben ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Expresar el alcance y las limitaciones también que tenemos en nuestro trabajo. Debemos ser prudentes, cautos y críticos frente a nociones que fácilmente pueden degenerar en etiquetas devaluadoras, sobre todo, y discriminatorias, como por ejemplo lo de normal o anormal, inteligente, deficiente, adaptado, inadaptado. Cualquier tipo de etiqueta debemos ser muy cautos. Sin perjuicio de la crítica científica que estime oportuna en el ejercicio de la profesión, el psicólogo no desacreditará a colegas y a otros profesionales que trabajan con sus mismos o diferentes métodos y tratará con respeto a las escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional. Bueno, y ahora sí hablo de cómo se debiera realizar el informe psicológico forense. El hecho de intentar aunar criterios creo que es muy importante. Sea en el norte de España, en el sur, en el centro, si nos encontramos con informes psicológicos forenses que van marcando las mismas pautas y que llevan una estructura semejante, creo que evitaríamos muchas veces el problema de la interpretación o el de pensar que no estamos todos trabajando desde el mismo ámbito. Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que poner también el título, que era importante, y llamarle informe psicológico forense, como una manera de unificarlo. Debiéramos hacer una presentación tanto del expediente y del juzgado al que va dirigido, así como del perito, efectivamente. Aquí debemos poner los datos de identificación, si bien se quiere poner el nombre o el número de colegiado, el número profesional, así como el número de expediente del juzgado, etcétera. Y luego una serie de subtítulos en el cual estaría, por ejemplo, el objeto. Por lo tanto, aquí entraría el describir los motivos e indicar lo que se nos ha pedido, es decir, el objeto a evaluar, si bien va a ser el plan de custodia o cualquier otro aspecto que es lo que nos han encomendado. Por lo tanto, va ahí. Y aquí sí que se va a especificar, en todo caso, si es posible, la providencia del juez, ¿no? Lo dado directamente por el cliente. Posteriormente, la metodología. Aquí, en este apartado, debemos hacer constar todos los métodos empleados para la evaluación, es decir, las entrevistas, las pruebas y las técnicas psicológicas aplicadas. Incluso decir para qué se utilizan cada una de las técnicas, cuál es el motivo de utilizarlo. O sea, hacer un poco lo que es la justificación de la metodología empleada. Y poniendo también las fechas en las cuales se ha hecho la evaluación, ¿no? O sea, sin perjuicio de la